En el valle de la oscuridad me encontré. Gracias, Señor, gracias, Pastor Olivia. Se ve, santo, qué fuerte está eso. Oramos por Nayumi también, que pidió la oración ahora. Y Padre, en el nombre de Jesús declaramos también en Nayumi la sanidad en su cuerpo. Enviamos la palabra que por la chaga de Jesús tú eres sanada, Nayumi. En el nombre de Jesús recibe tus milagros ahí donde está. Y te damos gracias, Señor. Puede sentarse, iglesia. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sabemos que su presencia está en este lugar, gloria a Dios. Y creemos que Dios sigue haciendo milagros en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos saben que Dios siempre anhela hacer milagros? Amén. Y Él dice: pedid y os dará, tocad y se abrirá. Todo el que pide creyendo que recibe, recibe. Y todo el que toca creyendo que se abre la puerta. Gloria a Dios. Estamos contentos en esta noche de que el Espíritu Santo ya está en este lugar. Si usted vino trabajado, si usted vino cargado, que en esta noche usted le dé toda su carga al Señor. Amén. Y que deje que el Espíritu Santo ministre a su espíritu adentro, su espíritu interior. Dice que la palabra del Señor que Él viene y lo fortalece en nuestro hombre interior. Quiere decir que en nuestra naturaleza Dios sabe que nos cansamos, que nos agotamos, que nos da sueño, que nos da un montón de cosas. Pero Él viene a fortalecernos. Oh, gloria a Dios. Está muy cachadito. Quiero que se ponga de pie ahora otra vez. Haga un poquito de ejercicio. Padre, siente. Y vamos a hacer una oración en esta hora. Gloria a Jesús. Y para que el Espíritu Santo tome control, ya el pastor debe venir camino. Gloria a Dios. Continuamos con la serie de Juan en el capítulo 5 en esta noche. Vamos a comenzar con la parte 1. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque en esta hora estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Creemos que tú eres un Dios de milagros. Creemos, Dios mío, que para ti nada es imposible. Creemos, Señor, que cuando aclamamos a ti, tú nos respondes. Creemos, Señor, en esta noche que tú vienes a darle fuerza al que no tiene ninguna, Señor. Tú vienes a llevarte lo que está cargando, lo que está trabajando, Dios. Tú vienes, Dios mío, a abrir los ojos del entendimiento en nosotros, Señor. Tú vienes, Dios mío, a abrir nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Dios, para que podamos oír tu voz y poderte seguir, para que podamos ver tu gloria y tu poder manifestado. Padre, en el nombre de Jesús creemos en tu palabra, Dios mío, que es verdadera, que es fiel. Señor, creemos que tu palabra, tus promesas son en el cielo, en el amén tuyo, Dios. Y en esta noche estamos aquí, queremos preparar nuestra mente, queremos preparar, Dios mío, nuestro corazón en esta hora. Queremos que nuestro corazón esté receptible a ti, Dios, que nuestros oídos estén abiertos a ti, oh Dios. Queremos, Señor, ver tu poder manifestado en nosotros. Llévate el cansancio, dígale: cansancio, vete ahora, no te necesito la fuerza del búfalo en esta hora en mi cuerpo, porque ahora diga: yo recobro fuerza, yo recobro ánimo, yo recobro ahora, Señor, oh poderoso Dios, esa fuerza que mi cuerpo necesita. Y te pido que unja mi cabeza, dígale: Señor, unge mi cabeza con tu aceite fresco hasta que mi copa esté rebosando en esta noche, y que yo pueda oír y hacer conforme yo entiendo que tú hablas a mi alma, habla a mi espíritu, habla, Señor, a mi entendimiento, Dios. Y te damos gracias a ti, Jesús, porque solo tú eres bueno. Amén, amén. Quiero que ahí mismo vaya al Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos inmediatamente a dar lectura al Evangelio. Gloria a Dios. Y hoy vamos a aprender algo nuevo que sucedió en este capítulo 5. Y usted sabe que a mí me gusta leer de la TLA, Dios habla hoy. Y vamos solamente a leer del verso 1 al 23. Amén. Porque ya el domingo continuamos con el mismo capítulo, la otra parte. Y dice así: tiempo después Jesús
Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén. ¿Me recuerda usted de declarar la palabra en voz alta? Los ángeles oyen y descienden. Amén. ¿Estamos leyendo bien? No. Tiempo después Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos en Jerusalén. Cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas había una piscina con 5 entradas que en hebreo se llamaba Betzatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? El enfermo contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Y por eso unos jefes de los judíos le dijeron al hombre que había sido sanado: hoy es sábado, no te toca bañar, ¿verdad? Y está prohibido que andes cargando tu camilla. Pero él les contestó: el que me sanó me dijo, levántate, alza tu camilla y camina. Ellos preguntaron: ¿y quién te dijo que te levantaras y caminaras? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre toda la gente que estaba allí. Más tarde, Jesús encontró a ese hombre en el templo. ¿Y qué le dijo? Ahora que estás sano, ay, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. Eso es lo que sucede a la gente que regresa con el mundo. El hombre fue a ver a los jefes judíos y les dijo que Jesús lo había sanado. Entonces ellos empezaron a perseguir a Jesús por hacer milagros los sábados. Pero Jesús les dijo: mi Padre nunca deja de trabajar, ni yo tampoco. Los jefes judíos se molestaron tanto que tuvieron aún más ganas de matar a Jesús. No lo querían porque, además de sanar a los enfermos el día sábado, decía que Dios era su Padre y que por eso era igual a Dios. Jesús le dijo: les aseguro que yo, el Hijo de Dios, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Solo hago lo que veo que hace Dios, mi Padre. Él me ama y me muestra todo lo que hace. Y me mostrará cosas aún más grandes que a ustedes los dejarán asombrados. Porque así como mi Padre hace que los muertos vuelvan a vivir, así también yo le doy vida a quien quiero. Y mi Padre no juzga a nadie, es a mí, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a Él. Cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre que me envió. Padre, te damos gracias por la palabra, Dios mío, que es espíritu. Es verdad, Señor, tu palabra, Dios, es alimento a nuestra alma. Tu palabra no retorna vacía, Dios mío. Tu palabra siempre hace conforme es enviada. Y en esta noche, por la hora chiquita de la Bashaya, por medio de tu Espíritu Santo, envío tu palabra, Dios, creyendo que no va a regresar vacía, creyendo que esta palabra cae en tierra fértil, Dios. Esta palabra se se va a reproducir, Dios, no solamente al 30 y al 60, sino que reclamos al 100 por 1, Señor. Esta palabra, Dios,
cumplirá el propósito por el cual se envía en esta noche. No solamente a los que estamos aquí, sino a los que están a través de las redes de Dios. Glorifícate, Jesús. Espíritu Santo, haz como tú quieras en esta noche. Aquí estoy. Usa mi boca como quieras usarla. Haz como quieras hacer, Señor. La gloria siempre será para ti, Jesús. Solo tú mereces ser honrado. Solo tú mereces ser adorado. Solo tú mereces, Dios, ser exaltado, porque tú eres grande y poderoso. Y tiene bashida la basaya. Oh Señor, abre los ojos, abre los oídos, abre el corazón de la bashida la basaya. Oh Padre, te damos gracias porque creemos que tú estás en medio de nosotros en esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por revelar a Cristo en esta noche de la manera que nosotros no lo hemos visto, y te damos a ti honra y honor. Amén y amén. Pueden sentarse. En ese mismo capítulo vemos primeramente que Juan usa este milagro para enfatizar que Jesús primeramente es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios que vino a ayudar al desamparado y a todo lo quebrantado, a todo lo enlutado, a todo lo que ha sido menospreciado. Jesús vino a levantar, aleluya, a aquellos que parecen que están siempre en el piso, pero que quiere que lo levante. Nosotros podemos considerar este capítulo como un sermón, vamos a decir, ilustrado, ¿sabes? Un sermón ilustrado, un drama, una escena. Nos podemos imaginar, gloria a Dios, para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y que puede rescatarnos. ¿Quién es el único que nos puede rescatar? Jesucristo. Nadie nos puede rescatar. Solo Jesús es el que tiene el poder. Solo Jesús es el que puede hacer como Él le place hacer, con el que Él quiere hacer. Amén. Así como liberó al paralítico de su lecho, vemos que Él puede liberarnos de nuestros pecados, a nosotros también. Cada uno de nosotros hemos venido a los pies de Jesús, y cada uno de nosotros en el momento o antes de venir a Jesús estábamos hundidos en el pecado. Estábamos muertos nada. Aleluya. A tu reprendo toda oposición en el nombre de Jesús. Ligo las mentes que están aquí a la de Cristo ahora, y llevo cautivo cada pensamiento de los que están aquí a Cristo Jesús en el nombre de Jesús. Oh, Rashida. Vemos también que Él es el que viene a liberarnos a nosotros del pecado. Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados cuando estábamos todos hundidos en el pecado, que quizás las personas que nos rodeaban no querían saber de nosotros porque no teníamos una buena reputación, no teníamos una buena manera de vivir, y quizás el enemigo utilizaba esa manera en la que estábamos viviendo para que todo el mundo pusiera su dedo sobre nosotros. Pero Jesús vino a hacernos libres. Dice que cuando el Hijo de Dios te liberta, somos verdaderamente libres. Él vino a liberarnos, vino a sanarnos, vino a restaurarnos, vino a darnos vida, pero vida abundante. Oh, gloria a Dios. Para todo aquel que está hambriento y sediento de Jesús, oh, se ha saciado y se ha llenado, pero para vida eterna. Gloria a Dios. Así como sus palabras levantaron al paralítico en el momento que Jesús le dijo: levántate, cerca del estanque. Sus palabras un día levantaron a todos de su tumba. O no solamente un día levantó cuando estuvo en la tierra, sino que un día va a llegar donde todos serán levantados. Dice que los que murieron en Cristo primeramente, dicen Tesalonicenses, que serán levantados. Luego los que murieron primero y los que están ahí seremos levantados. Un día estaremos cara a cara con el Rey de Gloria. Aleluya. Pero para ser recompensados o castigados según su vida en la tierra, esa es la razón que vamos a ser levantados. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Y dice que un abrir y cerrar de ojos, que seremos transformados, vamos a ser levantados. Y no
cualquier que va a ser levantado ese día, sea que murió con Cristo o murió sin Cristo, también va a ser juzgado un día en ese tiempo que estaremos cara a cara. Había 3 fiestas, se dice, ahí no le especifica en este capítulo, pero ahí en el verso 1 habla de que Jesús vino a la fiesta. Habían 3 fiestas que requerían la presencia de los judíos en aquel tiempo, especialmente los judíos varones en Jerusalén. Y la primera fiesta era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y tenían otra segunda fiesta, que era la fiesta de las semanas, llamada también Pentecostés, que hasta el día de hoy todavía se celebra el día de Pentecostés. Y luego la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, que se celebraban en aquel tiempo. Entonces vemos que la vida es más difícil para unos que para otros. ¿Cuántos saben esa verdad? Hay uno que se le hace más fácil en la vida vivir, de alguna manera se defiende, de alguna manera todo le va bien. A otro le cuesta conseguir algo, tiene que trabajar más de lo que trabaja otro. Yo no sé si usted se encuentra en esa categoría. Yo no sé si usted se encuentra en la categoría de que usted siente que a usted se le hace difícil realizar algo, porque siente que tiene que trabajar el doble. O si usted se encuentra en la categoría que se le hace fácil hacer algo. Hay personas que se le hace fácil formar una relación, formar una familia. Hay otros que le cuesta formar una familia, que le cuesta formar una relación. Hay otros que se le hace fácil formar un negocio. Hay otros que le cuesta formar un negocio. Y sucesivamente en diferentes etapas de la vida hay unos que se le hace fácil y a otros que se le hace difícil. Pero a todos, de igual manera, el Señor está con nosotros. Amén. Vemos que este hombre, de alguna manera, estaba en el estanque, estaba incapacitado, no podía caminar. Después de 38 años, ya este hombre se había resignado. Ay. Después de 38 años, él se había resignado de que nada iba a pasar con él, porque ya tenía 38 años esperando en un lugar para ver si sucedía un milagro. Y a los 38 años, aparentemente, de acuerdo a los estudiosos, parece que este hombre se había resignado de recibir el milagro. Ay. Pero vemos que es lo que dice la historia. Aunque él estaba resignado de que posiblemente no iba a suceder nada con él, por la respuesta que le dio a Jesús, que todas las veces que él intentaba, alguien llegaba primero que él. Oh, gloria a Dios. Dile a tu vecino, llega tú primero. Llega tú primero. No permita que el otro se dé adelante a buscar o a arrebatar las cosas de Dios. Llega tú primero a las cosas de Dios. Arrebata las cosas de Dios primeramente. Oh, gloria a Dios. Y este hombre, los retos que enfrentaba este hombre eran enormes retos. Él enfrentaba, por ejemplo, el problema de no moverse de un lugar a otro. No podía, porque estaba paralítico, estaba paralizado. No tenía silla de rueda en aquel tiempo, tenía que arrastrarse. Así que él usaba las manos para gatear como los niños. Y las calles le habían dejado las manos callosas y ásperas de estarse aguantando para poderse mover de un lado a otro. Él enfrentaba también el problema del aseo. Me imagino que así como tenía problemas para moverse y estando en un lugar esperando un milagro, tampoco tenía tiempo para asearse, para bañarse. Él también, podemos ver que incluyendo el de su propio cuerpo, quizás no se aseaba, y el de la soledad, donde todo el mundo lo rechazaba, donde todo el mundo le daba la espalda, donde nadie tenía compasión de este hombre, nadie se movía a misericordia, a pesar que estaba en un lugar que el nombre de Bethesda es misericordia, pero nadie se movía a lo que supuestamente el nombre de donde él estaba.
y las personas lo rechazaron porque él no tenía nada que ofrecerle. Ay, así nos pasa a veces. Si parece como que no podemos ofrecer algo a alguien, como muévete, que yo no agarro nada de ti, así que sal. Oh, gloria a Dios. Es cierto que a veces nosotros tenemos que, es más fácil para tú alcanzar una meta y tú tener algo, establecer una meta de agarrarte o rodearte con personas que te empujen a cumplir las metas y no con personas que en vez de sumar te retan. No, pero a él nadie le extendía la mano. Este hombre estaba siendo rechazado. Él podía ofrecer a las personas, y por eso, como él no podía ofrecer nada, pues nada se le acerca, y porque siempre estaba mendigando ayuda, él era el que necesitaba ayuda. ¿No le parece familiar eso? Que a veces hay personas que siempre tienen necesidad, pero a veces las personas que cuando están con necesidad, que solo piden y nada dan, a veces las personas se apartan por esa razón. Entonces también él tenía otro problema que enfrentar. Él tenía el problema del dinero que necesitaba para sobrevivir. Él tenía que de alguna manera mantenerse en el estado que estaba. Tenía de alguna manera sostenerse, quizá en los alimentos, pero financieramente. Él tenía ese problema también, porque lo que él adquiría, lo que él necesitaba para sobrevivir, era el más pobre entre los pobres. Él no podía trabajar. Oh, gloria a Dios. Tenía un reto de tener una actitud positiva de alguna manera. ¿Por qué? Porque en cuanto a él mismo y a la vida, si él no tenía una actitud positiva en la condición que se encontraba, en que nadie le podía extender la mano, o que las personas de alguna manera lo ignoraban o lo rechazaban, pero yo creo que eso fue lo que Jesús miró en este hombre. De acuerdo a lo que he estado analizando, Dios miró que él tenía una actitud amable de alguna manera. Él no estaba enojado, no estaba enfadado, no tenía un carácter, porque sabe que nosotros a veces cuando estamos cansados ponemos una actitud bien grosera, ¿verdad? O que no nos pueden hablar, o si tenemos mucha hambre también. Algunos cuando están muy hambrientos ponen una actitud bien grosera, oh gloria a Dios. Pero peor, hay otros cuando no se sienten bien de salud, también ponen una actitud bien grosera, que nadie le puede hablar, y si tiene dolor mucho más todavía, se quieren comer a uno si usted se le acerca, oh gloria a Dios. Pero este hombre, en medio de las circunstancias, él tenía una actitud, oh gloria a Dios, muy buena. Tenía una actitud positiva. No, Ramashikita la Bashaya. Él estaba mirando lo que le estaba pasando en la vida, pero eso no lo llevó a él a amargarse y dar mala actitud. Nadie podía ayudarle a este hombre. Había perdido la esperanza de sanarse y no podía hacer nada solo, por sí solo, pero eso no lo amargó. Aún el corazón y la actitud que él tenía era una actitud positiva de sí mismo. Su caso parecía ser definitivo por la condición que se encontraba. No importa cuán atrapado te sientas en tu achaque, quiero decirte hoy que Dios puede ayudarte en tus necesidades más profundas que tú tengas, porque Él puso su mirada sobre este hombre que tenía 38 años, donde él había perdido su esperanza de ser sanado, pero aunque no tenía fe ni esperanza, él tenía una actitud buena. Oh, gloria a Dios, déselo fuerte al Señor. Quiero decirte que no permita que un problema o una causa molesta motive la pérdida de tu esperanza. No lo permitas, que tu fe mengue, porque quizás fallaste en algo, quizás no se te dio lo que tú estabas esperando, no ha sucedido el milagro que has estado esperando por mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tú tienes esperando por un milagro, pero este hombre tenía 38 años, y a veces nosotros
que no han visto el milagros. Oh, Sharmakiara, tú no te desanimes. Levántate en fe creyendo al Señor. Si Dios lo hizo con este hombre después de 38 años, que tú no piensas que lo harás contigo de la misma manera, no importando cuántos años tienes tú esperando tu milagro de parte de Dios. Dios puede hacerlo. Él hizo una obra especial en su favor de este hombre, a pesar de su condición o aún debido a ella. Dios se movió en compasión y misericordia por este hombre. Muchos han tenido un ministerio quizás eficaz entre las personas que sufren, aquellos que llevan el pan a lo hambriento y que hacen benevolencia, porque lograron triunfar sobre sus propios sufrimientos. No sé si me entendió lo que le dije. A veces podemos tener éxito en un ministerio donde Dios nos llama y nos coloca porque ya Dios vio que nosotros podemos vencer. Es que Dios no te va a poner en un ministerio hasta que tú aprendas a vencer. Tú tienes que aprender a vencer toda circunstancia que venga a tu vida en medio del caminar que tú tienes con Dios. Hay personas que siempre tienen problemas financieros. ¿Sabe por qué? Porque todavía no han vencido esa área de la finanza. Porque todavía se siguen desesperando, todavía siguen confiando en su propia fuerza de trabajo, todavía siguen creyendo en lo que tienen en las manos o en el banco y por eso no pueden avanzar. Hay personas que no pueden avanzar. Igual sea en la salud también, hasta que usted y yo no pasemos esa prueba de que aunque venga la enfermedad, nosotros seguimos caminando en victoria. En una enfermedad, a menos que no me pueda mover como este hombre, no me permite llegar a la casa de Dios. Pero si tengo fuerza para llegar, yo voy a llegar, porque este hombre se esforzaba arrastrándose, pero él sabía que allí podía pasar un milagro, no, que ahí algo iba a suceder, porque él había escuchado de que de tiempo en tiempo se movían las aguas. El Señor quiere aliviar tu sufrimiento. Él no quiere que tú estés triste. Él no quiere que tú estés trabajado, cargado todo el tiempo, que estés afanado. Él quiere que tú tengas una dependencia total de Él. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, en todas las áreas, de finanzas, de familia, de salud, de matrimonio, de lo que sea, Él toma el control. Él no nos deja en vergüenza. Si totalmente confiamos en Él, porque dependemos de Él, solamente de Él. Aleluya. Si nosotros podemos notar en el verso 10, según los fariseos, llevar una cama en el día de reposo era trabajo y por lo tanto era ilegal. Los religiosos siempre se van a levantar cuando Dios quiere hacer un milagro, cuando Dios quiere hacer algo con una persona. Oh, Ramashakaya, se levantan los religiosos, se levantan los fariseos, se levantan todos los que tratan de paralizar lo que Dios quiere hacer. Aquí a Jesús se levantaron otra vez los religiosos en contra de lo que Jesús estaba haciendo. Para ellos era algo ilegal lo que Jesús estaba haciendo. No quebrantaban una ley del Antiguo Testamento, sino la interpretación que los fariseos daban al mandamiento de Dios era lo incorrecto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahí le recordaron a Jesús en Éxodo 28. Pero era sujeto a la manera de ellos, no era sujeto a la manera de Dios. Porque si Jesús dijo que el Padre trabaja todo el tiempo, especialmente cuando hay necesidad, no hay descanso, gloria a Dios, aleluya. Esta era una de las muchas leyes que agregaron a la ley del Antiguo Testamento, era una de ellas. Jesús regresa en ese tiempo a Galilea. Jesús permaneció 2 días en Sicar y luego fue a Galilea. Y vamos a ver la razón que Jesús visitó a Nazaret y varios pueblos antes de llegar a Canaán, donde estaba el paralítico. Desde allí pronunció la palabra
sanidad. Y el hijo de un oficial sanó en Capernaum. ¿Se acuerda la historia? En Capernaum. Y vemos que en el Evangelio también de Mateo nos dice que Jesús después se estableció en Capernaum, en Mateo 4, 12 al 13. Quiere decir que Jesús, una vez más, fue guiado por el Espíritu. El Espíritu Santo guió a Jesús a encaminarse hacia el estanque de Bethesda. ¿Sabe por qué? Jesús discernió que el Padre que está en los cielos quería sanar a un paralítico postrado o a un lado del estado en el que se encontraba. Ahí, pasando Jesús, el Espíritu lo guió, como en el capítulo 4 vimos, que el Espíritu Santo también guió a Jesús en el pozo cuando pasó por Samaria. Su única esperanza de este paralítico. Jesús llegó. Los que estaban cerca tenían problemas físicos, todos los que estaban alrededor. Algunos eran ciegos, otros lisiados o paralíticos. Los doctores no podían ayudarlos a ninguno de los que estaban ahí. Todos tenían una condición que no podía ser sanado. Su única esperanza era la ayuda de Dios. Solamente Dios. No te ha visto tú en circunstancias que tú entiendes porque entiendes que solamente Dios es el único que puede intervenir, que tú sabes porque tú sabes que si Dios no interviene, la situación no puede fluir o salir bien. No sé con quién estoy hablando acá. El Señor pasó por ahí guiado por el Espíritu. Su única esperanza de este paralítico era Dios. Cerca del estanque, por lo que se decía que de tiempo en tiempo un ángel movía las aguas. ¿Sabe lo que se cree? Que este hombre que estaba imposibilitado para caminar por 38 años en ese lugar, dice que este era el mismo número de años que Israel había deambulado por el desierto, que andaba después de que no pudieran entrar a Canaán a causa de su incredulidad. Oh, santo. En Número 14:29 lo declara. Por causa de la incredulidad, Jesús no hizo milagros en cierta ciudad. Por causa de la incredulidad, el pueblo de Israel, la primera generación, no heredó la promesa. Por causa de la incredulidad, este hombre, yo creo que los que estaban en esa ciudad no creían mucho en Jesús. Tanto los israelitas como el paralítico sufrieron por los 38 años, carecían de fe. Por eso que el paralítico en realidad no estaba sano. Él estaba ahí por si alguien se apiadaba de él, pero él no tenía la fe para creer que en un momento dado iba a ser sano. Él se dio por vencido de tanto tiempo que pasó. No tenía fe y se preocuparon más por sus necesidades físicas que por su relación espiritual con Dios. Ese es el paralelo de esta historia en Juan 5 a la historia de Israel. Igual, porque tenían incredulidad, no tenían fe de lo que Dios había hablado. Y de la misma manera, por causa de la incredulidad, y había una razón, el problema que tenía el pueblo de Israel, como lo tenía este hombre paralítico, que a él le importaba más lo físico, a él le importaba más lo material, a él le importaba más las cosas, como el pueblo de Israel estaban interesados en que le enviaran el maná, que le dieran el agua, sus necesidades físicas, antes que su necesidad espiritual. Eso fue lo que le pasó a este hombre. Este hombre no tenía ningún interés espiritual, él solamente tenía el interés del milagro. Él solo quería el milagro y no quería más nada con Dios. Y lo vamos a ver, que le enseña las Escrituras. Los problemas físicos habían incapacitado el pensamiento del hombre en el estanque. Quiere decir que tenía parálisis espiritual. Este hombre no solo tenía parálisis física, tenía parálisis espiritual, porque en él no había ningún interés por las cosas espirituales.
espiritual? ¿Cuántos de nosotros tenemos el afán en las cosas de aquí abajo? ¿Cuántos de nosotros no tenemos la mirada puesta solo en lo que se mueve alrededor nuestro, antes de lo que se mueva allá arriba? Líbranos, Señor. Pero este hombre tenía parálisis espiritual porque no le interesaba. Ese era el problema. Como tenía el problema físico, había esa incapacidad, estaba incapacitado. También el pensamiento de él se quedó estancado. El sufrimiento muchas veces lo había llevado a pensar más en el problema que él tenía que en la solución, y más en la temporada que en lo eterno, temporal que en lo eterno. No nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos más enfocados en lo interno, no en lo externo, no lo interno. Estamos más enfocados a dónde voy a vivir, qué voy a comer. Estamos más enfocados dónde voy a tener dinero para comprar, en qué cosa, en vez de estar enfocado qué es lo que Dios tiene para mi vida, qué es lo que Dios quiere hacer con esta situación, qué es los caminos que Dios tiene para mí, cuál es el plan divino para mi vida, cuál es el propósito eterno para mi vida. Cuando Jesús le preguntó si él quería ser sanado, el paralítico no manifestó, oiga, nada de fe. No tenía nada de fe. Él se quejó: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Él no le estaba preguntando qué tiene que hacer para llegar allí. Jesús no le estaba preguntando: oye, ¿cómo tú puedes llegar hacia allá? Jesús le preguntó simplemente: ¿quiere que estés sano? ¿Quiere que Dios te sane? Y él, en vez de recibir en fe, lo que le contestó con la respuesta del problema. Ay. No nos pasa a nosotros muchas veces. Somos rápidos para hablar del problema. Somos rápidos para estar enfocados en el problema. Somos bien rápidos para ver el problema como que no tiene solución. Corremos, la mente corre cuando hay parálisis espiritual. Eso es lo que sucede. La mente se bloquea. Tú no ves dirección. Tú no sabes cómo empezar. Tú no sabes qué hacer. Tú no sabes qué decir, cómo actuar. Órame aquí a la bachada. Porque el que está lleno del Espíritu Santo sabe a dónde va. Porque dice que el Espíritu Santo te guía con verdad, te guía con justicia. Oh, gloria a Dios. Él le contestó: ay, ay, ay. Es que cuando agitan el agua, cuanto más tiempo vivimos nosotros muchas veces con un problema, ¿sabe qué? Más tendemos a aceptarlos como que algo normal. El hombre en el estanque estaba tan lisiado psicológica como físicamente. Él nada más no tenía la condición física, también la tenía espiritual, porque él no podía ver más allá. Él no podía ver que Dios lo podía socorrer, que Dios podía extender su mano. Yo estoy seguro que este paralítico había escuchado de Jesús de alguna manera, pero a él no le interesó de ese Jesús. Él prefirió quedarse cómodo donde estaba, a ver cuándo viniera el ángel a mover las aguas. Y Jesús estaba pasando por ahí. Jesús estaba delante de él. Pero tanto era el problema que estaba centrado en su parálisis física como su parálisis espiritual, que no podía ver a Jesús. A veces nos pasa a nosotros. El Hijo de Dios estaba ahí enfrente de él. Lo estaba cara a cara, preguntándole si quería ser sano. Pero él, este hombre, en el hecho, no vio a nadie que le ayudara. Esa fue su respuesta: no tengo quien me lleve, no tengo quien me llegue allá. Oh, Shalamaquia, que las pruebas de la vida nos hagan mirar hacia alto, hacia arriba, no hacia abajo. En vez de hacia abajo, ya que Dios nos cambia, Dios sigue siendo el mismo. Sí. Oh, la chiquita de Baquía, la Bashaya. Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo. Él es el Dios que está sentado en el trono. Oh, gloria a Dios. Él es el Dios de arriba y el Dios de abajo. A los que le creen a Él, gloria a Dios.
gran amor, en su gran misericordia, en su gran compasión que tiene por nosotros como hijos de Él, el Señor disfruta darnos buena dádiva. Él disfruta bendecir nuestras vidas. Él disfruta hacer milagros en nuestras vidas. El problema es que muchos de nosotros tenemos parálisis espiritual y no creemos que Dios puede hacer milagros porque lo vemos muy difícil. Sí, difícil para nosotros, pero la Biblia nos dice bien claro: para Dios nada que es imposible. Al que cree todo lo imposible. Ese es el problema de la parálisis espiritual, que se le hace difícil creer. Es más fácil la incredulidad que la fe. El enemigo agarra la mente del ser humano para que se vuelva incrédulo, para que se vuelva con falta de fe. Pero a Dios, Él disfruta dando buenas dádivas. Él es el mismo. Dios es bueno. Él es el Dios de ayer, el Dios de hoy y por siempre. Los problemas pueden ocasionar que miremos quizás hacia abajo en un momento dado, pero no para que te quedes mirando abajo. El problema que tú pasas o tienes circunstancias, todos la tenemos, no es para quedarnos mirando abajo, es para que nuestra mirada se vaya hacia arriba. En vez de hacia arriba mirar nosotros, las dificultades de la vida tienden a desanimarnos, a robar la fe, a robar la esperanza, a robar, ay, caramashaya, que tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. El Señor quiere hacer algo. Muchas veces está dirigen nuestra atención hacia lo negativo. La persona, en vez de poner su mirada arriba y dejar su mirada abajo, empieza a ver todo lo negativo, todo lo imposible, y que no se puede, y que no se va a hacer, y que no va a suceder. Y el enemigo contento diciendo: muy bien, sigue creyendo que nada será, porque así como tú crees, así será. ¿No fue lo que Jesús le dijo a esa mujer? Según tu fe, mujer, así es hecho. Según tú crees, así será. El problema de parálisis espiritual está aquí en la mente. Por eso que la Biblia dice: transforma tu mente con la verdad de Dios. Porque al transformar tu mente con la verdad de Dios, cada vez que venga a atacar a tu mente con lo negativo, tú lo puedes derribar en el nombre de Jesús. ¿Sabías tú que la necesidad más grande del ser humano, más grande en el universo del ser humano, es la necesidad espiritual? Esa es la necesidad más grande del hombre. Y de este hombre era la misma. Él tenía una necesidad, pero era espiritual. No era tanto lo físico, era lo interno, que este hombre tenía problemas. Jesús lo libró de la parálisis de afuera, pero aún seguía como esclavo del pecado este hombre. Porque luego vemos que Jesús lo encontró nuevamente en otro lugar. Pero ¿conoce usted a Jesús como aquel que lo liberta de la esclavitud del pecado? ¿Conoce usted a Jesús? Si usted está siguiendo a Jesús y aún sigue pecando, no corra, no siga huyendo de Él. Mejor sigue luchando con la falta de perdón, sigue luchando con la amargura que te retiene, sigue luchando con la lujuria que te acapara, avaricia que entra sobre ti, o alguna adicción que quizá te está gobernando. No se confunda como Pedro. Pedro se confundió cuando dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. No huya de Jesús. Él quiere cargar con tu debilidad. Jesús quiere. Y su falta, este hombre, miremos el cuadro, este hombre cargaba sus debilidades, lo que había en él, y él estaba centrado. Por eso era que su mirada estaba puesta abajo, en las necesidades físicas que él tenía, sin darle importancia a la necesidad espiritual, cuando en realidad la más importante del universo es la espiritual.
Pero este hombre tenía debilidad y tenía falta de obediencia. Tal vez quizá por eso tenía su mirada hacia abajo, porque no quería obedecer. Quizá por eso tenía su mirada abajo, porque él no quería compromiso con nada ni con nadie. Quizá por eso estaba mirando solamente en sus necesidades físicas. En vez de esto, dice la palabra de Dios que tú y yo, cuando nos encontremos con debilidad y con dolencia o desobediencia, no corra, no vamos a correr, vamos a acercarnos, vamos a arrodillarnos delante de Dios, vamos a venir a los pies del Salvador del mundo, que nos limpia de pecado, abrazar la luz del mundo que es Cristo, en que no prevalecen las tinieblas cuando Él viene, cuando abrimos el corazón, cuando le damos lugar a Jesús. Él lavará sus pecados y lo hará resplandecer, lo hará sin manchas, ni arruga, ni otra suciedad que quiera controlar tu vida. Santo, Él te va a hacer que tú seas santo y que tú seas libre de culpa. Él es el único que puede hacerlo, que viene a limpiarnos de pecado, a limpiar nuestra conciencia de culpabilidad. Pero hay que anhelarlo. Usted anhele ser lleno de su Espíritu Santo, anhelo y camine en el Espíritu, aleluya. Gloria a Dios. Viva cerca de Jesús. Jesús ya está en tu corazón, entonces dale lugar para que se relacione contigo de bien de cerca. Quien lo va a guardar de la caída en el momento que te encuentres en tentación. Si tú estás de cerquita con Él, si tú tienes comunión con Él, Él te va a librar cada vez que tú te encuentres tentado. Cada vez que algo venga el enemigo a poner delante, tú vas a tener la fuerza suficiente para pararte firme y decir no a la tentación. Cada vez que el pecado te esté seduciendo, te esté manipulando, te esté atrayendo, Él te va a dar la fuerza para que tú le digas al pecado no. Porque Él no te va a dar algo que tú no puedas sobrellevar. Él da la salida. Así como Él fue tentado y fue liberado, ese mismo espíritu que lo liberó a Jesús en medio de la tentación, es el mismo espíritu que habita entre nosotros para liberarnos a nosotros cuando estemos en medio de la tentación. Si usted se mantiene cerca en esa comunión con Él, Él lo va a guardar de la caída. Él lo va a preservar y lo va a mantener sin ninguna tacha, sin ninguna mancha. Su voluntad y su gran deseo es liberarlo a usted de todo pecado. Él no quiere que su iglesia viva atada a las cosas del mundo. Él quiere que nosotros como iglesia caminemos en libertad, caminemos bendecidos, caminemos, como dice la misma escritura, de gloria en gloria y de victoria en victoria. A veces muchos de nosotros olvidamos la gracia. Tenemos que recordar que la gracia y la verdad están entremezcladas en el ministerio de Jesús. Él es el que puede hacer todas las cosas que tú y yo no podemos. La verdad que Jesús nos demanda a nosotros y viene con la gracia. Esa gracia redentora. Los mandamientos de Jesús vienen con un poder sobrenatural para que nosotros podamos obedecerlo. Él no nos dejó mandamiento a nosotros, sí, porque nosotros no podemos obedecerlo. Cada mandamiento que Jesús ha dejado establecido es porque Él sabe que tú y yo lo podemos. Dice que con Cristo tú y yo lo podemos. Él sabe que tú y yo podemos mantenernos sin mancha y sin pecado. Él sabe que tú y yo podemos purificarnos y santificarnos todos los días con la verdad de Dios. Él sabe que tú y yo podemos resistir el pecado. Tú y yo podemos resistir la tentación. Tú y yo podemos resistir las acechanzas del maligno. Podemos destruir las maquinaciones satánicas. Él lo sabe porque nos revitió de poder y autoridad. Pero está que tú no tengas una mente con parálisis, creyéndole la mentira al diablo de que no eres digno de servir al Señor, que no eres digno de que Dios te use, que no eres digno ni de siquiera estar en la casa de Dios, que no eres digno ni siquiera de ser bendecido por Dios. Eso es parálisis espiritual. El diablo hace que la mente se achique en vez de que se engrandezca.
El que hace que tu mente se engrandezca es Jesucristo. Que te hace sabio, que te hace inteligente, que te da todo lo que tú necesitas en el momento que tú y yo lo necesitamos. Cada mandamiento de Jesús ya viene con ese poder para que tú y yo podamos obedecerlo. Dios, nuestro Dios, no es un Dios injusto. Nosotros no podemos seguirnos excusando. Y nos excusamos que no puedo. Y nos excusamos que somos humanos. Y nos excusamos que yo no entiendo. Y nos excusamos es que yo no sé. Es que yo no puedo. Y esa palabra de parálisis está en la mente todo el tiempo. Usted tiene ya que sacudirse y decir fuera parálisis hoy en el nombre de Jesús. Voy a creer lo que dice Jesús de mí. Lo que está arriba, allá hay un libro completo escrito de ti, desde que tú estabas en el vientre hasta el tiempo que Dios va a permitir que tú vivas. Está escrito de ti de todos los hechos que tú vas a hacer. Todas las veces que tú caes, que también está escrito allá arriba. Todas las veces que le fallamos al Señor, allá está escrito. Por eso, porque Él dice, 7 veces cae el justo, ¿y cuántas veces lo levanta? 7 veces. Eso no quiere decir que vamos a abusar, porque también, como en toda la vida y de todo, siempre hay abuso. De que soy libre para pecar y luego me arrepiento. Ya eso es. Dígame, ayúdeme. Cuando usted sabiendo que cosa es mala y usted lo hace, ¿qué está haciendo? Usted está confrontando a Dios. Lo estamos confrontando. La Biblia dice que Él no puede ser burlado. Lo estamos burlando. Si yo sé que no puedo hacer cosas que Él me está diciendo que me mantenga separado de eso, pero yo insisto a hacerlo, Él no va a venir a detenerme a que yo lo haga a menos que yo tome la decisión. Es que Él viene a hacerlo cuando ya tú tomaste la decisión. Dios no va a intervenir en tu vida hasta que tú no decidas que Él intervenga. Es que Dios no te va a ayudar a hacer algo que tú no le pidas que te ayude. Es que Dios no te va a liberar de algo que te tiene atado, que está arrastrando con eso por siglos, hasta que tú entiendas que está atado y que necesitas ser libre. Y que el único que te puede liberar es Cristo Jesús. Él va a intervenir. Porque Él no quiere que tú y yo vivamos en el pasado. Él quiere que tú y yo caminemos como la criatura nueva que somos en Cristo Jesús, pensando esa verdad que todo es hecho nuevo en Él. El Señor quiere que tú y yo le obedezcamos. Ya nos remitió de ese poder. Cuando nosotros nos acercamos a Él en fe, creyendo a Jesús, Él nos da la gracia para que tú y yo podamos obedecerle, para que tú y yo podamos ver que lo imposible se hace posible. Aquí vemos que era imposible que el paralítico se pusiera de pie, pero con la orden de Jesús. ¿Qué sucedió con este paralítico? Dice que se levantó. Cuando Él le dijo levántate, dice que llegó el poder para hacerla imposible y con orden. Jesús le dio una orden, le dijo levántate. Y luego volvió y lo encontró. Dice que cuando Jesús fue al templo encontró a este hombre. Y Jesús se le acercó nuevamente. Cuando usted siga leyendo la historia, vuelve Jesús, se le acercó a este hombre y le dijo, otra orden le dio Jesús: no peque más. Lo que es imposible para un esclavo del pecado. Llega la gracia y el poder para librarnos de la cadena del pecado y para obedecer a Jesús. Es la gracia de Cristo la que nos ayuda a obedecer. Es aceptar el sacrificio de Jesús. Es aceptar que todo lo que hizo en la cruz es por ti y por mí. Es aceptar que cada área del cuerpo de Jesús que fue maltratado fue con propósito para que tú seas fortalecido. Él no llevó la cruz y el maltrato y el rechazo y todo lo que pasó a Jesús solamente para que se cuente su historia. Él lo hizo para que tú no lo tengas que sufrir. Él lo hizo para que tu carga sea fácil. Por eso le dijo, ligera es mi carga, su yugo. Tomemos el de Jesús. No lo tomemos nosotros en nuestra fuerza, con nuestras habilidades.
Ya Él puso gracia, ya Él puso favor sobre ti. Lo único que te toca a ti y a mí es creerlo. Es salir de esa parálisis espiritual y creer lo que dice la palabra de Dios, que es verdad. La Biblia aclama que la palabra, la promesa del Señor son en el sí y en el amén de Él, que no retorna vacía. Jesús le dio la orden, le dijo levántate, y luego le dijo no peque más. Jesús le advirtió a este hombre sanado que dejara de pecar, y el Salvador estaba listo para salvarlo del pecado. En ese momento y lugar donde se encontró este paralítico con Jesús, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el hombre no estaba interesado en lo espiritual, él estaba interesado en salir de su condición. ¿Cuánto no se parece a muchos de nosotros la historia? Que a veces muchos de nosotros nos acercamos a Jesús solamente por un milagro, solamente porque queremos que Dios nos bendiga, solamente porque queremos que Dios de alguna manera me deje sentir que soy aceptado, y luego nos olvidamos de Dios. Este hombre no estaba interesado en lo espiritual y Jesús lo vio. Por eso fue que se acercó. Él lo miró y se dio cuenta que él tenía un problema, tenía un montón de circunstancias. Dice que el deseo más grande de Jesús era liberar al paralítico del pecado. Él quería liberarlo primero, pero el hombre a quien Jesús había sanado no entendió lo que Jesús quería hacer con él cuando se le presentó al frente. A veces pasa con nosotros así, que tratamos de buscar a Jesús, pero como no entendemos a Jesús lo que quiere hacer, pero tampoco le buscamos, porque este hombre no le buscó. No buscamos a Jesús porque nosotros tenemos más herramientas y más facilidad para ver a Jesús. No vemos a Jesús a través de las Escrituras. Es ahí que lo vamos a conocer. Es ahí que vamos a tener un trato cuando leemos la palabra, cuando escuchamos la palabra y cuando meditamos en esa palabra. Ahí nos relaciona con Él, se relaciona con nosotros. Este hombre no sabía ni siquiera que era Él el que estaba ahí, porque no había interés en Él. Él no deseaba la ayuda espiritual. Solo con una palabra Jesús lo había sanado físicamente. Cuando dijo levántate, ya estaba sano. Y solo con una palabra Jesús estaba listo para librar a este hombre de su pecado también. Pero él no procuró el perdón. Él no solicitó que lo perdonara. Se quedó ahí. Pero como el pueblo de Israel, así de la misma manera que tuvieron 38 años por el desierto mientras adoraban a ídolos, y todo lo que querían de Dios eran sus bendiciones físicas. El pueblo de Israel solo quería que lo bendijera a Dios físicamente. Le ponían demanda a Dios que le diera pan, que le diera carne, que le diera agua, que le diera protección y agua. Ellos querían las dádivas solamente, pero no el dador. Ellos no querían el que le daba, ellos querían solamente lo que se le daba. Que Dios nos libre a nosotros de querer solamente las bendiciones de Dios y no querernos relacionarnos con Dios. El hombre que estaba paralizado necesitaba a Jesús para sanar su cuerpo. Él lo necesitaba. Pero después de esta gran sanidad no hubo respuesta de este hombre cuando Jesús sacó a la luz su necesidad espiritual. Así pasa con muchos de nosotros, que a veces cuando el Espíritu Santo se mueve y descubre el pecado o la necesidad espiritual, no queremos volver más. Estoy seguro que usted conoce a alguien de esa manera, que cuando el Espíritu Santo le recuerda el lugar donde está y hacia dónde va, se va y no quiere nada. ¿No es maravilloso que el Espíritu Santo habla hoy? Lo triste es que la persona a veces hace como el pueblo de Israel, que escuchan, dice que el pueblo de Israel escuchó las palabras de Dios, pero la escucharon sin fe. Se le endureció el corazón en vez de ablandarse el corazón. A veces hay personas que escuchan la verdad de Dios y no les interesa la verdad de Dios. Rechazan la verdad de Dios. Hay personas que escuchan que Dios lo está direccionando y le deja
saber es que Él te ama, es que tiene un plan con tu vida. Él lo que quiere es que tú te dispongas a servirle, pero a servirle de verdad, de corazón. No que te vuelvas fariseo ni religioso, sino estar disponible para Dios 24/7 como Él lo está para nosotros. Sí, Señor. Ay, ay, ay. Sí, Señor. Este hombre que estaba paralizado no solamente necesitaba ser sanado su cuerpo, pero como él no procuró a Jesús para ser sano del pecado, Jesús lo dejó tranquilo en un momento. Dice, pero después de esa gran sanidad, no hubo respuesta de este hombre, de su necesidad espiritual. Jesús lo confrontó de alguna manera. Nos regocijamos de que este paralítico haya recibido ayuda física de acuerdo a la historia, pero hay algo interesante. Pero nos entristece que él, como el pueblo de Israel, se alegra de recibir las bendiciones temporales y físicas de Dios. Sin embargo, no mostrar ningún interés en las bendiciones eternas y espirituales, que eso es un pecado delante de Dios. Un hombre que estaba en esa posición, y ya voy a cerrar en esta área. Aleluya. Dios detuviese todo tipo de trabajo en el día de reposo, porque Él es el dueño del día. Él es el dueño del reposo. Dice que la naturaleza caería en el caos y el pecado se apoderaría del mundo. Conforme a Génesis 2 dice que Dios descansó el séptimo día, pero esto no puede querer decir que dejó de hacer el bien. Jesús quería enseñar que cuando se presenta la oportunidad de hacer el bien, no debe pasarse por alto ni siquiera en el día de reposo. Y voy a cerrar con esto. El Señor, este paralítico estaba en una condición de minusválida física, y porque también este hombre tenía problema emocional. Yo creo que este hombre tenía problema emocional, ya que había intentado tanto por su propia fuerza como a través de la ayuda de los demás para que fuera sanado de esta enfermedad, y ninguno de esas alternativas le dio resultado. Póngase de pie en esta noche. Qué triste como este hombre, interesado solamente en los bienes materiales y no espirituales. Y a veces nosotros también tenemos esa actitud. A veces cuando hay cosas de interés materiales y no espirituales, como que a veces no ponemos mucho interés. El Evangelio de Jesucristo no consiste en lo que la persona dice, sino en la experiencia personal de conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, de una manera personal, siendo testigo del poder de Dios en nosotros mismos. Jesús todo lo que estaba mostrando en esta escena de este paralítico, para que nosotros meditemos de la misma manera y no hagamos los errores de este paralítico, como el pueblo de Israel, interesado en un milagro, interesado que me ayude con mis hijos, que me ayude con mi marido, que me ayude con la finanza, que me ayude con tal cosa, pero que no haya en nosotros ningún interés para darle servicio al Señor, que no haya en nosotros ningún interés para darle el tiempo a Dios, porque estamos siempre corriendo. Nunca decimos, voy a establecer este tiempo, esta hora para esto, que nosotros hagamos tiempo para Dios. Para Dios es importante cuando Él ve las intenciones nuestras de que queremos pasar tiempo con Él. El apóstol Pablo, con esto cierro, dejó escrito en Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Cierra tus ojos ahí por unos minutos. Imagínate a Jesús. Si Jesús viniera ahora, como le apareció el paralítico, te darías cuenta
Jesús está delante de ti, o lo pasara por encima como lo pasó el paralítico. Aún él dándole la sanidad, fue que de repente vino como que reflexionó un poco de que era alguien que había hecho el milagro, era diferente. Yo creo que este es un mensaje para que creamos que Dios quiere hacer milagros, de que toda parálisis espiritual tiene que salir de nosotros y nos damos cuenta que esa parálisis espiritual está en nosotros, que no nos deja avanzar en lo espiritual, sino que nos retiene las cosas materiales, el afán, la preocupación, el estrés, los nervios, el no dormir. Nada de eso viene de Jesús. Jesús vino a darte paz, a darte vida abundante que conlleva la paz, que conlleva el gozo, que conlleva la sabiduría y la provisión de tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hemos escuchado tu palabra, Dios, y te pedimos que en esta hora tú nos ayudes, Jesús. Nos ayude a no hacer como este hombre. 38 años esperando y 38 años de haber pasado, perdió su fe, perdió su esperanza de que tú podías manifestarte haciendo un milagro en su vida. Ayúdanos hoy a creer y a entender que tú hoy quieres y puedes hacer un milagro en nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos a no hacer como este paralítico, Señor, de solamente estar interesado en los beneficios que tú no puedes dar materialmente, ignorando los beneficios espirituales, porque los beneficios espirituales son más altos que lo físico, Señor, porque los beneficios espirituales es por la eternidad, y todo beneficio, Dios mío, físico es temporal, oh Dios. Ayúdanos a tener conciencia de esto, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Jesús, a mirar que para ti todas las cosas son posibles, a creer que tú quieres manifestarte en nuestras vidas. Vamos, dígaselo a usted mismo, iglesia. Señor Jesús, yo sé que tú quieres manifestarte a mi vida. Yo sé que tú quieres hacer milagros en mi vida. Yo sé que tú quieres cambiar mi situación, Señor. Tú quieres quitar la tristeza. Tú quieres llevarte, Dios mío, los desánimos, la depresión. Tú puedes llevarte la incredulidad y la duda de mí, Señor. Solamente tú puedes. Ayúdame a tener mi mirada arriba, de que tú estás sentado a la diestra de Dios Padre, que ahí a la diestra de Dios Padre tú haces todo posible, porque tú estás intercediendo por mí, Jesús. Y yo te doy gracias. Dile gracias, Jesús, porque tú intercedes por mí en esta hora. Gracias, Jesús, porque yo sé que voy a ver tu luz y voy a ver tu salvación. Yo sé, Jesús, que voy a ver tu poder manifestado en mi vida. Y póngale usted nombre a la circunstancia que quizá usted esté esperando que Dios se mueva. El altar está abierto para si alguien quiere todavía pasar por oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, porque recibimos la palabra con fe, Señor. Oh Padre, recibimos la palabra, poniéndola por obra en nuestras vidas. Te vamos a creer, vamos a esperar en ti, vamos a confiar en ti, Jesús. Oh Señor, si hay alguna vida que está conectada, que quizá nunca te ha abierto su corazón a ti, que en este momento pueda decirte: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero ahora me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesús, entiendo que no he hecho bien delante de ti y me arrepiento en esta hora y te pido perdón. Señor Jesús, perdóname. Oh Señor Jesús, límpiame con tu preciosa sangre. Oh Señor Jesús, lléname con el poder de tu Santo Espíritu y escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado, Señor. Y te doy gracias porque yo creo que tú eres el Hijo de Dios, y yo creo que solamente en ti está el poder, en ti están mis fuerzas, en ti está, Señor, todo lo que yo necesito. Y yo te doy gracias, Jesús, por suplir mi necesidad conforme a tu riqueza en gloria. Te alabo, Señor, y te adoro y te santo y te oh, maravilloso Jesús, maravilloso, maravilloso, maravilloso.